Rajoy, solo hay unos responsables de los altercados de este domingo, quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia, dijo el presidente, palabras pronunciadas poco después de que cerraran los colegios de la votación en Cataluña. Bien, esta es parte de la información que se da en los medios internacionales. Sí. Así es. Vamos a escuchar y ver entonces la información que se genera en torno a las declaraciones de Mariano Rajoy. Bien, y es que doña Laura… Solo hay unos responsables de los altercados de este domingo, quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia, dicho. Palabras pronunciadas poco después de que cerraran los colegios de votación en Cataluña. El referéndum que pretendía liquidar la Constitución española e independizar a una parte de nuestro país sin contar con la opinión del conjunto de los españoles simplemente no ha existido. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal. Lo digo con toda claridad. Yo no voy a cerrar ninguna puerta. Nunca lo he hecho. No es mi manera de hacer política. Siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y siempre en el marco de la democracia. Rajoy también ha anunciado su intención de comparecer este martes en el Congreso y reunir al resto de los partidos con representación parlamentaria para abordar la crisis. Bien, para hablar sobre ese tema, Helen, tenemos esta mañana a Jordi Fatjó de Casal Català. Ya habíamos tenido otro participante también del Casal, exactamente, para hablarnos y ponernos en perspectiva desde una visión de ellos lo que pasó con la jornada de este domingo en torno al referendo. Se ha dicho muchísimo. Don Jordi, buenos días, un gusto que nos acompañe. Igualmente estaba leyendo las palabras de Puigdemont, precisamente muy interesantes, en donde él dice que abre la puerta a la declaración de independencia en unos días y que ayer hizo un acto en Barcelona en el cual el presidente de la Generalitat pidió en un mensaje grabado el derecho de los catalanes a tener un Estado independiente. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Se estima que 2.200.000 personas votaran y el 90% de ellas por la secesión, pero que otro grupo grandísimo, importantísimo de personas no votó. Leía también, don Jordi, el editorial del Mundo, en el cual afirmaba que muchas de las personas que votaron repitieron y que no hubo en realidad una fiscalización estricta de lo que fue ese proceso de votación. Pero dejemos que sea usted quien nos dé su interpretación. Buenos días. Es muy simple. Un referéndum se organiza de la manera común, en acuerdo con el gobierno, se ponen todas las garantías, hay expertos internacionales que validan el proceso, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí es una trampa decir que no hubo eso porque el Estado lo prohibió. Entonces es como decir, como que uno de la pareja le diga al otro que no lo deja hablar y cuando le toca hablar se calla. El Estado simplemente prohibió que se hiciera el referéndum en lugar de coordinar que se pudiera llevar a cabo con las garantías correctas. Sin embargo, todo eso hay que demostrarlo. Dicen que mucha gente votó varias veces. ¿Dónde están las pruebas de eso? Pero por encima de cualquier cosa, para todos los que hayan visto… Que ese es el editorial más fuerte, me parece. El del País lo leí, claro, pero el del Mundo es bastante fuerte. Hay que ver los editoriales de los periódicos de Madrid y luego los editoriales de los periódicos del resto del mundo. Porque lamentablemente Madrid, la prensa o los medios de Madrid están completamente controlados por el Estado y el Estado… España no es España, España es Castilla. El resto de las regiones de España que no son Castilla no importan, no se consideran, y una prueba de que España no es multicultural es que el resto de los españoles no hablan una sola palabra de ninguna de las lenguas de las diferentes regiones.
Eso es una demostración de la falta de respeto hacia las culturas de otros lugares. Pero si queremos irnos para atrás, empecemos por decir por qué Cataluña pertenece a España. ¿Por qué Cataluña, a pesar de tener un idioma, una cultura y una historia diferente, por qué en este momento es España? Y la explicación es muy simple: perdimos la guerra y fuimos conquistados. En 1714, Cataluña defendía en la guerra de sucesión, defendía el bando que perdió. Los Borbones ganaron, Carlos II murió sin descendencia. Se dio una guerra para definir quién iba a seguir siendo el rey, y Cataluña salió con la parte que perdió. Y como resultado de eso, todos sus derechos como país, por decirlo así, fueron anulados en el famoso decreto de Nueva Planta, establecido por Felipe V. A partir de ahí, el descontento general de los catalanes empieza de alguna forma a crecer, oponiéndose a la represión, prohibiendo la lengua, etcétera, etcétera. Pero en este momento eso, digamos que no importa. Yo nada más les hago una pregunta a aquellos que hayan visto los videos de la represión de ayer. ¿Quién se quiere quedar en un país que trata así a sus ciudadanos? Y es que precisamente, doña Laura, tenemos en imágenes parte de esos videos de los enfrentamientos que se dieron ayer entre la Policía Nacional, la Guardia Civil de Cataluña. Exactamente. Ese fue en una escuela. Vamos a ver. Los votantes. Se dice así: la jornada ominosa en que la irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y la inoperancia de un gobierno largo tiempo ausente se confabularon para alumbrar el caos. Usted, esta es la lectura, esta es solo una parte de la lectura del diario El Mundo, que me parece es el más duro en torno al proceso de referendo, lo citaba ahora Jordi. ¿Qué piensa usted de si es esto lo que está pasando? ¿Es esto lo que pasó? Es decir, esa ausencia, esa inoperancia del gobierno que por largo tiempo ha estado ausente en torno a este tema, hay irresponsabilidad de la Generalitat haber convocado a este referendo, que me llamó muchísimo la atención, Jordi Fatjó, que Juan Manuel Serrat, seguidísimo en todo el mundo, este cantautor español, catalán, dijera que él no estaba a favor del referendo porque precisamente la convocatoria fue un proyecto que no tuvo una convocatoria, por la convocatoria del referendo, como se hizo, no fue democrática, no participaron todas las partes, y eso es de lo que están acusando precisamente a la Generalitat, que es el gobierno catalán. Preguntarle a la gente no es democrático. Hacer un referéndum para que la gente exprese su opinión y ponga su voto y diga si quiere o no quiere que Cataluña sea independiente, ¿eso es antidemocrático? ¿Qué es lo que está mal respecto a un referéndum? No, todavía estoy esperando que alguien me explique por qué está mal preguntarle a la gente lo que quiere. Ahí escuché las declaraciones de Mariano Rajoy, decía que se quieren cargar la democracia. No, que se quieren cargar la Constitución. O sea, los países que han hecho referéndums, lo que han querido hacer es eso, cargarse la Constitución, cargarse la democracia. No entiendo el punto de vista. Yo no sé, que alguien me explique por qué razón hacer un referéndum y pedirle a la gente que vote no es la manera más simple de resolver una discusión como esta, ¿no? Si la mayoría, como sucedió en Escocia, vota por quedarse en el Reino Unido, se quedan en el Reino Unido y la gente deja de discutir porque ya quedó resuelto. Si por el contrario decidieran que sí, como es el caso de Suecia con Noruega, pues se resuelve el problema porque la mayoría ha votado y ha decidido. Solo hay una explicación para prohibir un referéndum y es no querer estar dispuesto a acatar lo que diga la gente. Interesante, Jordi Fatjó de Casal Catalá. También tenemos en línea a la periodista, directora de las emisoras culturales de la Universidad de Costa Rica, Silvia Carbonell. Ella está allá, y también tenemos a Priscila Moña, que es una costarricense radicada en Cataluña. Tal vez, Priscila, ya para aprovechar que estás vía Skype y que no se nos vaya la señal. Buenos días, ¿cómo amanece Cataluña hoy? Tus impresiones como costarricense de lo que aconteció allá. Al resto evidente. Barcelona de esta manera y visiblemente se despierta con un ambiente de incertidumbre y de expectativa, especialmente por la cantidad de hechos que sucedieron por horas de la mañana y tarde del día de ayer.
Un pueblo que está ciertamente herido de muchos aspectos y pues de esta manera se ve un poco violada su forma de expresar y su democracia ante esta situación. Desafortunadamente esta crisis constitucional se ve reflejada en la actitud de muchos catalanes, personas pues muy arriesgadas a sus tradiciones y sus ideologías políticas sociales. Pues muy triste la situación de ayer. El pueblo quería expresar su palabra de alguna manera y su deseo de independizarse desde mucho tiempo. Priscila, quisiéramos que te quedes allí para también hacer otro recorrido con otras nuestras invitadas esta mañana. Dice Silvia Carbonell, periodista que radica en Costa Rica, periodista catalana que está allá. Periodista, Silvia, tus observaciones sobre lo que ha acontecido esta jornada del domingo, ¿cómo lo analizas? Buenos días, un gusto estar con vos. Hola, muy buenos días, Laura, y muy buenos días a todos los telespectadores. Había que estar aquí, había que realmente respirar el ambiente que respiramos todos en el día de ayer. Una jornada de gran tensión, pero también una jornada de grandes emociones encontradas. Está bien, el tema no era tanto si efectivamente el referéndum recogía las opiniones de las personas. El tema era la oportunidad de hacerlo, y eso es lo que no dejó hacer el gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno del PP, que no ha querido de ninguna de las maneras negociar en qué condiciones se podía hacer esta consulta. Pero no tan solo fue eso, sino que además se atrevió a mandar efectivos de toda España, de Guardia Civil y de Policía Nacional, para que reprimiesen el día. Entonces, a eso se debió precisamente todas estas imágenes que ustedes han podido recibir, donde la gente estaba en los colegios protegiendo las urnas, protegiendo las papeletas, pero sobre todo protegiendo el derecho a votar. Y fue, ¿verdad?, pateada, fue insultada y fue vulnerada ese derecho. En fin, insisto, el sabor es un sabor agridulce. Por una parte pudimos votar, por otra parte, a pesar de todas las dificultades y de todos los obstáculos, pero otra parte fue vergonzoso también la imagen que dimos en el mundo con estas fuerzas nacionales intentando acallar las voces de aquellos que simplemente querían manifestar su opinión. Doña Silvia Carbonell, en los medios internacionales mucho se ha hablado del resultado del referéndum, pero también paralelo a esto y con mucha importancia, los enfrentamientos que se dieron, más de 800 personas heridas, la policía y los catalanes tuvieron pues serios enfrentamientos, a golpes incluso. ¿Cómo ven ustedes? Esta es la imagen que se le dio al mundo también el día de ayer, y ha habido pues mucha reacción en diferentes países, no solo de Europa, sino también de América y otros continentes, con respecto a la imagen que se dio, no solo de Cataluña, sino de España en general, como actuaron en un referéndum, una actividad que se pretende que sea democrática. Pues sí, efectivamente, no podía ser una buena imagen en la medida en que el mundo, ¿verdad?, pudo percibir como un gobierno, en este caso del Partido Popular, reprimía las voces de las personas que simplemente querían dar su opinión respecto a una pregunta. Pero lo más vergonzoso fue también las declaraciones del presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, y de la vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría, donde en ningún momento de la aparición delante de las cámaras que hicieron ayer en la noche, pidieron disculpas por la actuación de las fuerzas de seguridad nacionales. En ningún momento se refirieron tampoco a aquellas personas, aquellas más de 800 personas que fueron heridas, sino que simplemente atribuyeron la responsabilidad al gobierno catalán. Y no fue el gobierno catalán, fue esas fuerzas, ¿verdad?, comandadas por las autoridades y bajo sus órdenes, las que atacaron a personas que no íbamos armadas, que simplemente, ¿verdad?, estaban allí protegiendo, como les decía, no tan solo unas urnas y unas papeletas, sino el derecho a poder decidir sobre cuál es la relación que vamos a establecer con el resto de España.
En fin, esa fue la imagen. Pero lo que queda, de alguna de las maneras, es que sí se pudo votar, es que sí se pudo manifestar de alguna manera esa opinión en la calle, y que el problema político se debe resolver con otros instrumentos que tiene la democracia, y que el Partido Popular en ningún momento ha propiciado. Interesante lo que estás diciendo, porque estoy leyendo y quisiera la reacción de los tres. La costarricense también, de Priscila Moya, que ya tiene rato de estar ahí en Cataluña, y por supuesto de Jordi Fatjó, de Casal Catalá, igual tuya, Silvia Carbonell, pero vamos por orden, tal vez con Jordi, porque estoy leyéndome los editoriales tan fuertes y que él dice tienen una visión muy madrilista, muy de la... ¿verdad? Muy sí, de Castilla. Sí, claro. pero quisiera las reacciones, porque tanto el país como el mundo están diciendo en sus editoriales que aquí lo que hubo fue una gran arrogancia xenófoba, así le dicen a la Generalitat, y por parte de Puigdemont, de Carles Puigdemont, Carles Puigdemont, de arrogancia xenófoba, de sectario, y de incapacidad del llamado que hizo a este referendo. ¿Qué piensa Jordi Fatjó? ¿Arrogancia es querer dar la opinión? ¿Crees que esto es xenófobo? ¿Crees que esto es sectario? Esta convocatoria, analicemos los tres calificativos. Arrogante por decir que queremos votar. Xenófobo, ¿en qué sentido? Que es que excluyeron a algún sector de la población de que votara, le dijeron, no sé, a los chinos o a los asiáticos, ustedes no voten. ¿Dónde está lo xenófobo? Hay millones de inmigrantes en Cataluña completamente integrados, y si no, que la tica que tenemos en este momento en el programa nos lo diga, ¿verdad? La gente en Cataluña está completamente integrada. Y por último, sectario. Decirle a la gente que vaya a votar, sea cual sea su opinión, es sectario. ¿De dónde sale ese calificativo? Pero es que además la prensa de Madrid es completamente parcializada, ¿verdad? Si queremos contrastar opiniones, leamos la prensa de otros países o leamos la prensa catalana, que en algunos casos también está en español, para que la lean y vean qué es lo que dice, ¿no? Pero insisto, la prensa madrileña es un instrumento, no toda, pero casi toda, es un instrumento del gobierno. El Partido Popular básicamente ha tomado posesión de España. No es plural, no se respeta la diferenciación de los poderes políticos. El Poder Judicial responde prácticamente por la posición, o sea, hay jueces y magistrados ubicados políticamente en los puestos clave. Aquí en Costa Rica suena como algo extraordinario, ¿verdad? Como que si el Tribunal Constitucional... Entonces es muy difícil de esa manera lograr una parcialidad. En este tema no hay división de poderes, entonces. No la hay, en mi opinión no hay división de poderes, ¿verdad? Y además cuenta con un poder, un cuarto poder, que es la prensa, que está a favor de todo lo que haga el gobierno, ¿verdad? Y estamos hablando de estos dos diarios que te leía, bueno, no son necesariamente, porque sabemos que en los medios estatales prácticamente no se informó sobre ello, pero eso es un ejemplo de lo que pasa, dejemos que por este orden sigamos con Priscila Moya, costarricense radicada en Cataluña. ¿Qué pensás de estas aseveraciones tan fuertes de los diarios El Mundo y El País? De acuerdo con lo que vos viste. Claro, pues es de cierta manera bastante impactante la forma en que toda la parte mediática tiene un papel sumamente importante. En horas de la mañana, justamente un opinador catalán, español, pues tomaba en cuenta la cantidad de programas y de canales diferentes a esa hora, y pues ninguno de ellos tomaba en cuenta considerar cubrir un evento como este tan importante para el país y sobre todo pues para Cataluña, y de esa manera se ve cómo los medios tienen una influencia masiva en la comunicación y en la forma en que estas noticias también se ven de una u otra manera propegadas por el país. Definitivamente el gobierno español ha experimentado una diferencia pues abismal en lo que es cómo manejaron esta situación. Fue una situación meramente manejada de manera análoga versus a una ciudadanía que está ya integrada en el mundo digital. De esa manera
pues muchas personas se vieron habilitadas a poder votar desde sus casas de maneras innumerables en ese momento debido al cierre de tantos colegios de manera forzada por parte de la policía pues judicial. Y el catalán se quería hacer escuchar, de manera que en ese momento pues la media no tuvo otro remedio más que cubrir de manera visible y visual todo lo que estaba aconteciendo en esa manera. ¿Tuviste oportunidad de leer los titulares de Cataluña hoy, esta mañana? ¿Has visto algunos? Priscila Moya, costarricense, radicada allá. Claro, de hecho, no hizo mucha falta terminar de cerrar el día de ayer. La concentración de personas que se juntó en Plaza Cataluña a horas de la noche de ayer fue increíble. Una población sumamente ofendida y pues dolida en su orgullo y en su carácter y en su cultura. Por lo tanto, las noticias de hoy iban a referirse a eso, por supuesto. La cantidad de personas que realmente fueron afectadas físicamente por parte de la policía, mujeres, niños, ancianos, sin ningún tipo de pues, consideración ni empatía en ese momento, opacaron las noticias que iba a suceder y que políticamente hablando tenía que resolverse de otra manera. La gente se ve muy afectada en cierta manera por lo que ha sucedido y la prensa pues también ha tenido que subir y mostrar lo que ha sucedido. Por supuesto, las redes sociales es una forma de que el mundo también se entere por cosas que tal vez los medios no van a mostrar de esa manera. Si lo muestran, tal vez de una manera tergiversada. ¿Qué dice Silvia Carbonell, quien además es comunicadora? Pues, de lo que decían estos editoriales y la cobertura. Efectivamente, los titulares, ¿verdad? Y la forma y la perspectiva en que lo enfocan los medios de carácter estatal no son ninguna sorpresa. Es decir, el hecho catalán es un hecho poco comprendido en este sentido. Y además, ¿verdad? La concepción sobre lo que es el Estado de Derecho hace que tomen esta posición. Pero lo importante, y también en Cataluña tampoco no hay una sola opinión y no hay tampoco una sola manera, ¿verdad?, de interpretar ese Estado de Derecho y la defensa de la Constitución española de 1978. Pero lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras es que una vez convocado al pueblo de Cataluña para que emita su opinión en aquellas personas que lo consideren necesario, de alguna manera, ¿verdad?, se coarte esa posibilidad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uno es el derecho político y otro es una situación en que cada uno puede pensar que es bueno o es que es malo en este momento el tema de independizarse. Lo que sí era importante y era bastante unánime era la necesidad de poderse expresar. Y efectivamente, si no nos lo dejan hacer en las urnas, lo tendremos que hacer en la calle. Dice... ¿Se puede hablar en torno a esto, a los dos bandos que se enfrentaron, se puede hablar de ganadores? ¿Qué pasará posteriormente de esta convocatoria? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay ganadores en este proceso, Jordi Fatjó? No sé, yo creo que ganador, un perdedor definitivamente es el gobierno español, ¿verdad? Ha perdido toda legitimidad democrática. Si así se trata a los ciudadanos, entonces, ¿qué credibilidad se le puede pedir? Es decir, cuando alguien no está de acuerdo con la opinión del gobierno, aparte de eso, en mi opinión, no se trata de un enfrentamiento. Si vemos los videos y las fotografías, la gente, los que estaban simplemente estaban sentados o con las manos en alto. ¿Cuál es la amenaza? ¿Por qué es necesario usar esa brutalidad con la gente si lo único que quería hacer era votar? Si hay una discrepancia política, debe resolverse de manera política. Prohibir que la gente se exprese me parece a mí que no es definitivamente muy democrático. Y lo que va a pasar, creo yo, es muy simple. Tenemos ya los instrumentos para declarar la independencia, pero de nuevo vuelvo a preguntar, ¿quién quiere quedarse en un país que trata así a sus ciudadanos? Escucho a Mariano Rajoy decir, hicimos lo que teníamos que hacer. No tenían que hacer eso. Podrían perfectamente haber permitido que terminara el proceso y luego iniciar las causas que fueran necesarias. No es necesario hacer eso con la población. Y dice, bueno, no nos hagan hacer lo que no queremos. Eso es como cuando el marido agresor le dice a la esposa, no me hagas pegarte.
Pero ¿qué es esa mentalidad? No estamos en el siglo XIV. La fuerza ya no se utiliza. La democracia es precisamente eso, la opinión de la mayoría. Y respecto a los alegatos de que la Constitución no lo permite, primero, no es cierto que la Constitución no lo permita. Efectivamente requiere el acuerdo del Parlamento español, pero se puede hacer. Prueba de ello es que lo han hecho el Canadá y el Reino Unido recientemente, ¿verdad? La razón por la cual no lo quieren hacer es porque temen las consecuencias, temen que Cataluña efectivamente vote a favor de la independencia, y ellos no lo van a tolerar. Eso es básicamente el problema, porque no es que España considera que Cataluña es España. Cuando digo España me refiero al gobierno, no a la gente, ¿verdad? Obviamente, nosotros no tenemos ningún problema con los españoles. El problema no es que el gobierno considere que Cataluña sea España, no es eso lo que pasa, es que el gobierno considera que Cataluña es de España, es un bien conquistado. ¿Cómo se van a atrever estos a dar su opinión y a votar que se quieren ir? Pero creo que con lo que sucedió ayer, yo insisto, que alguien me conteste, ¿quién quiere quedarse en un país que trata así a sus ciudadanos? Don Jordi, yo le quería consultar, ahora que ya el presidente de la Generalitat, Puigdemont, lleve esto al Parlamento español, ¿cuál es el proceso ahí a seguir? Porque también entonces el presidente Mariano Rajoy dice que va a ir a comparecer ante los representantes en esta asamblea. Ahí ya a nivel político y legal, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tanta validez tiene para, en este caso, bueno, no sé si la Cámara de Representantes o Diputados sería en España, el referéndum que se realizó en Cataluña, ¿tiene una validez para ellos que podría seguir el proceso de ahí para el Estado español no tiene ninguna validez, por lo cual es más difícil entender. Si decían que no tenían una validez, entonces ¿por qué atacar de esa manera, no? Pero hay partidos que sí apoyan a los catalanes. Hay un partido en particular, ¿verdad?, que es Podemos, que está de acuerdo con el derecho a la autodeterminación. No sé quién puede estar en contra del derecho a la autodeterminación. Creo que es un derecho absolutamente claro, incluso establecido en las Naciones Unidas. Es decirle a la gente, ustedes no tienen derecho a decidir qué quieren ser. Bueno, el problema es ese. Lamentablemente en el Parlamento español, los que opinan que sí tenemos derecho son una minoría, y lo serán siempre, porque nada se parece más a un español de derechas que un español de izquierdas cuando se trata del problema catalán. Del tema catalán. Entonces no vamos a tener nunca la mayoría, o por lo menos no sé si nunca, pero me pregunto, ¿por qué tenemos que esperarnos a que haya una mayoría en un país que ha mostrado que no nos quiere? ¿Por qué tenemos que esperarnos a eso? De nuevo, es como decirle a la esposa, no, espérate a que un día yo sí esté de buenas y acepte dejarte ir. ¿Qué tipo de democracia es esa? Pero entonces, si el Parlamento no lo avala, entonces ahí queda. Permítanme entonces intervenir en este sentido. Adelante, ¿verdad? Silvia Carbonell. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo que dijo ayer en la comparecencia de la última hora es que ahora él trasladaría los resultados de este referéndum con todos los obstáculos que se presentaron al Parlamento catalán. No al Parlamento español, sino al Parlamento catalán. Que serían ahí en la discusión con los partidos que tienen representación en el Parlamento catalán, que se decidiría qué hacer. Simplemente es eso. Es decir, ahora lo que pueden hacer es el gobierno español, a través de la situación, intentar, ¿verdad?, restar responsabilidades al gobierno catalán. Veremos a ver qué hacen desde Madrid. Lo importante es lo que pasa en Cataluña. Y veremos ahora cuál es la discusión y el debate entre los representantes de los partidos que están en el Parlamento catalán. No lo escucho. Sí, correcto, Silvia. Quería preguntar, retomando un poco también lo que dice, esto va al Parlamento catalán y qué irá a pasar allí. Es decir, porque lo que leía en este editorial, en varios de estos editoriales es, bueno, ¿quién ganó de estos dos bandos? ¿Cómo lo ves, Silvia Carbonell, como comunicadora? ¿Qué pensás de lo que se pueda desarrollar a partir de ahora también? En un enfrentamiento nunca hay ganadores y perdedores. En definitiva, creo que lo que pierde es la democracia. Es la democracia en la medida en que no nos han dejado pronunciarnos tal y como hubiese sido lo correcto.
En fin, por tanto, hablar de ganadores y perdedores no es eso. Lo que sí podemos hablar es de que por lo menos una facción muy grande de los catalanes ha podido salir a la calle y de alguna manera mostrar su indignación por cómo se ha manejado políticamente desde la administración central el problema catalán. Insisto, es un problema político, no es un problema administrativo, y por tanto tendremos que seguir dialogando, y ahí las fuerzas catalanas están dispuestas a hacerlo. Esperemos que también estén dispuestas a hacerlo las fuerzas españolistas. ¿Creen ustedes? Creo que perdimos el contacto con Priscila Moya, no sé si lo vamos a poder restablecer, porque me hubiera gustado también ver qué le dicen los catalanes a Priscila Moya allá. Bueno, creo que si ya la tenemos, es que no la tenemos aquí en pantalla, pero sí la tenemos. Priscila, ¿qué te han dicho los catalanes allá? ¿Qué han expresado a partir de esto? Porque este resultado del referéndum se traslada al Parlamento catalán. ¿Qué dice la gente? ¿Qué conclusiones tienen en este momento sobre lo que aconteció? Claro, en este momento desafortunadamente no se puede denominar o determinar algún ganador después de lo ocurrido el día de ayer. Es muy claro que el gobierno español ha tenido una deficiencia en cómo la situación se manejó, y pues la población se siente indignada y ofendida. Es muy claro que a partir de este momento la cantidad de personas que antes se veían un poco ya sea dudosas o de alguna manera pues indiferentes a lo que era esta votación, debido a lo que ha sucedido, pues ahora muchas más personas han reivindicado o han confirmado su decisión a unirse a las urnas si fuera necesario. Antes podíamos hablar de 3, 4 personas o catalanes pues yendo a las urnas para votar, ahora ese número pues probablemente ha aumentado de 5 a 6 personas más. Entonces es una fractura social que se llevó a cabo el día de ayer, y muchos catalanes están definitivamente decididos a continuar con este proceso, pase lo que pase. Después de eso y a raíz de tantas pues manifestaciones claras del abuso de poder de parte de la policía judicial, pues de una u otra manera se previene un tipo de represión contra el gobierno de Mariano Rajoy, el cual no tolera este tipo de situaciones, y pues las personas están más que claros que si es necesario llevar un proceso que primero legitimice el proceso de referéndum y lo lleve como un proceso válido a nivel constitucional, los catalanes no tendrían ningún problema en continuar. Creo que es una decisión que llevan pues postulando desde mucho tiempo, y no será la excepción hacerlo una nueva vez. Las consideraciones pues tanto diplomáticas, económicas o laborales, creo que de una u otra manera se pasan por alto, pero es una decisión que definitivamente no tienen la capacidad de ceder o ir marcha atrás. Muchos catalanes, especialmente mucha población joven, se ha unido a diferentes grupos políticos, y de esta manera pues se vio ayer reflejado también en Plaza Cataluña, pidiendo un poco de respeto y avergonzando de cierta manera los actos que sucedieron. O sea que el resultado de esto, Silvia Carbonell, porque estaba viendo también la crítica que le hacen al presidente Mariano Rajoy, el presidente español, donde básicamente lo que dicen es que él ha sido muy indolente, ha dejado en manos de los tribunales que este proceso siguiera su curso, sí, pero más bien ha generado un boomerang. Silvia Carbonell, ¿lo ves así como lo decía un poco la costarricense que está allá, Priscila Moya? Ha generado más bien una reacción contraria, y que más gente va a terminar apoyando el proceso independentista en Cataluña. ¿Compartes esa visión? ¿Y cómo queda Mariano Rajoy después de eso? Porque habrá gente que dice, sí, así tenía que actuar. Habrá gente en Madrid que probablemente dice, sí, esa era la manera en que había que actuar. Hay fascistas en todas partes, sí. Entonces, conociendo esa visión tan madrilista,
yo no sé si tan generalizada en toda España, porque está todo el tema de las comunidades autónomas, ¿verdad? Que tal vez a nosotros nos cuesta muchísimo entenderlo, este tema de las comunidades autónomas. ¿Por qué hay comunidades autónomas en España? ¿Cómo queda Mariano ¿Es una Rajoy? ¿Pregunta o es sin comentario? Ahora lo vemos, Jordi, porque tenemos que ir. Pero ¿cómo queda entonces Mariano Rajoy? ¿Cómo queda, qué generó esta represión que se dio ayer sobre la población, sobre el referendo? ¿Cómo lo ves? Laura, son dos cosas diferentes. Una cosa es el problema político y que veremos efectivamente cómo se va desarrollando este proceso. Incluso en la propia Cataluña hay personas que no estaban de acuerdo en la manera, ¿verdad?, en que se planteó la cuestión. Pero eso es una cuestión política. Lo que está muy claro, incluso ayer a últimas horas de la noche, el gobierno catalán interpuso una demanda delante del Tribunal Supremo de Justicia por la actuación de las fuerzas policiales y dirigidas evidentemente por las autoridades de la Administración Central. Yo procuro no hablar de Madrid, es decir, no tiene nada que ver con los madrileños, a pesar de que haya muchos madrileños, igual que el resto de los españoles, que no entiendan cuál es este hecho catalán. Yo hablo de la administración, ¿verdad?, del gobierno. Del gobierno del PP. Efectivamente. Entonces, eso de ninguna de las maneras es justificable. Lo que hicieron no tiene ningún tipo de explicación. No tan solo, ¿verdad?, intentaron quitar las urnas, sacar las papeletas, intervenir, ¿verdad?, el sistema de Internet para que no pudieran tener acceso a las listas del padrón, en fin, todas estas cuestiones, sino que además se atrevieron a agredir brutalmente a las personas que estaban desarmadas y que lo único que hacían es proteger la dignidad y la seguridad de las personas que estaban allí. Eso no tiene ningún tipo de explicación y por tanto todas las personas y todas las autoridades internacionales que estaban de alguna manera siguiendo el proceso, se han podido dar cuenta efectivamente de que un gobierno que actúa así es un gobierno con el cual es muy difícil llegar a una negociación. Veremos qué pasa. Insisto, una cosa es Cataluña, veremos qué dice el Parlamento catalán, estaremos atentos a eso, pero también, ¿verdad?, a qué pasará en el resto de España y a las elecciones, ¿verdad?, que en algún momento se realizarán al finalizar el mandato de Mariano Rajoy. Veremos, insisto, pero la indignación está precisamente porque no es, como decía Jordi Fachó, no es en absoluto democrático dejar o no dejar que la gente manifieste cuál es su pensamiento respecto a un problema que no es un problema de hace 2 días, es un problema que ha ido creciendo a lo largo no tan solo de la administración del PP, sino también de las administraciones centralistas de años anteriores. En fin, yo ya estoy de regreso, ya estoy casi vía de regreso a Costa Rica. Para mí ha sido un placer, ¿verdad?, intervenir en esta tertulia. Lamento tenerlos que dejar, pero yo mañana ya estaré, ¿verdad?, frente al micrófono de nuevo. Gracias, Muchísimas gracias, Laura, por haber pensado, ¿verdad?, en que podía dar mi opinión desde aquí. Una opinión, como digo, que fue presencial. Igual que Priscila, nosotros estuvimos ahí en esos colegios, vimos a la gente, oímos a la gente cantar, oímos a la gente gritar, no tenemos miedo, ya podemos votar. Gracias, Silvia Carbonell. Fins aviat, que quiere decir hasta pronto. Bien, Jordi Fachó, Casal Català. Es un boomerang para el presidente, esto le va a generar un boomerang, bueno, lo está generando, lo decía Priscila muy atinadamente, dentro de la población. Ahora más gente va a votar, ahora más gente está más involucrada e intencionada en dar su opinión. Es difícil saber si esto le va a pasar factura o no a Mariano Rajoy, porque increíblemente, a pesar de que el Partido Popular tiene como 800 o 900 casos de corrupción abiertos, a pesar de que ha tenido increíbles, o sea, pero es que en todas las comunidades donde ha gobernado tiene problemas de corrupción, la gente sigue votando por ellos y creo que tiene que ver con un sentimiento españolista, ¿verdad? Usted sabe que cuando hay crisis los gobiernos siempre acuden al nacionalismo, incluyendo al catalán, no nos excluye eso, los catalanes no creemos ser ni mejores ni peores que nadie, somos iguales. La única diferencia es que queremos tener nuestro propio gobierno por una razón, porque durante esos 300 años no hemos sido respetados
Ese es básicamente mi argumento. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Muy probablemente el presidente Puigdemont presente al Parlamento catalán los resultados del referéndum, y tal y como se establece en la ley del referéndum y en la ley de transitoriedad, se tiene que declarar la independencia. Si él no lo hace, va a traicionar a todos los que votamos, porque ese fue el objetivo del referéndum, definir si Cataluña se iba o se quedaba. Entonces, si no lo hiciera, otra cosa es que decidan hacerlo mañana, pasado, en 3 meses, en 1 año, eso ya es otro tema. Pero la suerte está echada, ya se votó, ya se definió, y yo no creo que la forma en que el gobierno español ha enfrentado esto lo legitime ni siquiera a pedir otro referéndum. Perfecto. Gracias, Jordi Fayó, de Casal Catalá, Priscila Moya, costarricense radicada en Cataluña también, y a Silvia Carbonell. Y tenemos unos comentarios para irnos. Así es, con este tema que bueno, sin duda queda mucho pendiente que hablar. Nos dice Luquitica: en Cataluña la gente no se enfrentó a la policía, se defendió de sus ataques. Informen cómo lo haría si fuera Venezuela. Nos dice también Olman Rímola: independientemente de las formas, Rajoy legitimó el referéndum catalán cuando agredió a los ciudadanos. Es parte de los comentarios de nuestros amigos en redes sociales, y nos vamos con esto. Muchísimas gracias a los invitados. Sí, así es. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema de la comisión que investiga los préstamos del Banco de Costa Rica.